Mi querida Karian, arrancamos con un tema serio e importantísimo. De verdad, agradecemos la presencia aquí del doctor Rubén Chiriboga, director ejecutivo del INDOT, que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Hace días recientes tratamos un tema que iba de la mano también de del tema de trasplante, de donaciones, incluso de órganos, que lo tratamos a nivel global, y nos han pedido, nos han solicitado el derecho a la réplica, lo cual nos parece súper positivo porque vamos a conocer mucho más de este tema. Gracias por estar aquí, doctor. Adelante. Muchas gracias, Esteban, y a todos los televidentes. Para nosotros es un gusto como instituto decirles lo que hacemos. Decirles de primera instancia que el INDOT es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, que tenemos una función en el país: regular, coordinar todo lo que es la actividad trasplantológica de lo que realizamos en el país, en el que nosotros nos basamos en lo que dice la Constitución. Nosotros garantizamos que los pacientes que ameritan un trasplante tienen acceso, tienen gratuidad, tienen atención especializada, preferente, para garantizar su calidad de vida posterior a un trasplante. Excelente, y ya que estamos informándonos muchísimo más, ¿cómo accede un paciente? ¿Cuáles son los medios o el camino que debe tomar para llegar a un trasplante? Bueno, es muy importante decir a la colectividad que todos los ecuatorianos, todos los extranjeros residentes en el país de manera legal, tenemos acceso a un trasplante. El proceso para tener derecho a un trasplante se realiza primero porque somos valorados por nuestros médicos de confianza. Este nos valora, nos informa si ameritamos o no un trasplante y nos refiere a cualquier establecimiento de salud, público y privado, donde el médico especialista vuelve a valorarnos, ratifica que ameritamos un trasplante y nos transfiere a uno de los 29 establecimientos de salud acreditados para realizar un trasplante. En este establecimiento se hacen las pruebas, se ratifica y se ingresa al paciente, a la persona, en una lista de espera única nacional, que es un registro en el que están todas las personas en el Ecuador que necesitan un trasplante. Entonces, esa sería la vía. ¿Alguna otra recomendación que quisiera dar a los mañaneros que de pronto, por desconocimiento, muchas veces no tenemos clara toda la situación de cómo funciona, quiénes califican para los trasplantes, qué pacientes, qué edades, qué tipos de órganos o tejidos o células se puede acceder? Por favor. Es importante decirles primero a todos los ecuatorianos que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante, aprobada en el año 2011, que nos genera un marco jurídico, un marco técnico para la actividad trasplantológica, nos dice que todos los ecuatorianos mayores de 18 años y los residentes legales de extranjeros somos donantes por ley. Increíble. Y sobre eso comparte una información importante. El Registro Civil nos ha sacado con corte 31 de diciembre de 2016 que el 92% de las personas que cambiaron su cédula decidieron ser donantes. Estamos hablando de alrededor de 12.900.000 personas que cambiaron su cédula, de las cuales 11.900.000 decidieron ser donantes. Estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de apoyo, estamos hablando de que el ecuatoriano decide apoyar en vida para cuando fallezca, sus órganos y sus tejidos sirvan para salvar a otros ecuatorianos. Es realmente increíble, creo que es una ley súper altruista y además es una suerte que todos podamos ser donantes y además que si es que un hermano ecuatoriano puede llegar a requerir un órgano, estemos todos y seamos capaces de esa situación. Entonces, me contaba también, hablemos un poco quizá de estadísticas que podríamos contarle a la gente, cuál es el órgano que tiene más demanda en este momento. Cuéntenos, por favor. Es muy importante decirles a los ecuatorianos que el país dispone al momento de 5 programas para trasplante. Trasplante de córneas para adultos y para niños, trasplantes renales para adultos y para niños, tanto de donante cadavérico como de donante vivo, trasplante hepático para adulto, trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médulas, como normalmente lo decimos. Esos son los programas que hoy tenemos. Y la demanda está dada por los pacientes que son ingresados en la lista de espera. Y es importante reiterar que nuestra lista de espera es un registro dinámico administrado desde el INDOT como entidad técnica, sí, que nos encargamos de registrar al paciente, nos encargamos de asignar los órganos cuando existe un operativo, sí, y nos encargamos de verificar que se haga el trasplante de ese paciente y de garantizar que el proceso de seguimiento post-trasplante sea el adecuado. Se dice que este seguimiento post-trasplante es mucho más complejo incluso que el pre-trasplante. ¿Cómo se maneja, se hace el seguimiento a estos receptores de órganos? Ya, bueno, es importante, mencionaba que en la primera fase de valoración pre-trasplante realizamos muchos exámenes que nos permitan garantizar que el paciente está en condiciones y realmente necesita un trasplante. La etapa de trasplante, que es un proceso
no complicado en el acto quirúrgico, sino en el proceso que termina con el trasplante. A esta etapa nosotros la llamamos operativo. Se realiza cuando existe en algún establecimiento de salud del país, nos dan una alerta de que existe un probable donante. Este donante puede ser por muerte encefálica, cuando fallece en las salas de cuidados intensivos y cuando deja de existir un cese de flujo sanguíneo en el cerebro y de actividad eléctrica, o cuando existe un paro cardíaco que se da en las salas de emergencia, o cuando fallece en la calle. Entonces, en esos momentos, nosotros tenemos dos opciones. Si el paciente fallece en muerte encefálica, lo que nosotros hacemos es un proceso con todo el equipo médico de los establecimientos de salud, hacemos un mantenimiento de los órganos, mientras realizamos pruebas de biología molecular de alta complejidad que nos permitan saber que los exámenes de ese donante, con cuál de los pacientes receptores de la lista de espera es compatible. Y justamente a eso que quería ir con mi pregunta. Uno podría imaginarse que un riñón es genérico, que mi riñón le puede quedar a mi compañero. ¿Se hacen todos estos estudios entonces para que exista la certeza de un proceso exitoso? ¿Cuál es el porcentaje de éxito que puede haber? Bueno, es muy importante decirle que este proceso de pruebas de biología molecular para determinar cuál es el mejor receptor para este órgano nos toma alrededor de 8 a 10 horas. ¿Ya? A partir de ese momento iniciamos el proceso de cirugía, que es la extracción de órganos, iniciamos el proceso de trasplante. Pero también hay que decirle a los ecuatorianos que todo este proceso de valoración no tiene costo. El Estado ecuatoriano lo cubre a través de todos nuestros subsistemas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y si no tenemos ninguno de esos servicios, el Ministerio de Salud Pública lo hace. Entonces estamos hablando de que hoy, gracias a la Ley Orgánica de Salud, todos tenemos acceso y cobertura gratuita. Eso ha permitido que el ámbito de los trasplantes se incremente en el país durante los últimos años. Cuando nosotros miramos los datos, podemos decir que en el Ecuador la actividad de trasplantes inició con apenas 20, 30. Terminamos el año 2015 con 322 trasplantes. 322. El año 2016 hicimos 674 trasplantes. 674 vidas cambiadas. Pero no solo pensemos en vidas, piensa en el núcleo familiar. La familia en el Ecuador tiene 5 personas mínimo. 670 por 5. Consideremos la familia extendida, hermanos, primos, tíos. Luego consideremos todo el núcleo social, los vecinos, los compañeros. Pensemos en el ámbito económico, familias que están insertadas trabajando. Eso es lo que hemos logrado, una inversión en salud que nos permite decir, hoy tenemos en los últimos 10 años 2.400 trasplantes realizados. Ya, es un número bastante grande. Nuevamente, si es que, por ejemplo, alguien quiere donar, ¿cuál es el procedimiento o solamente la ley ampara hoy en día a la recepción, digamos, o a la donación de órganos post-mortem? Bueno, es muy importante, como mencionaba, todos somos donantes por ley. Así es. Cuando vamos al registro civil, cambiamos la cédula, nos preguntan, ¿usted quiere ser donante? Entonces nosotros ratificamos rotundamente sí. En ese momento ya en vida hemos decidido ser donantes. Cuando fallecemos, nuestros familiares deben respetar esa condición. Y ahí viene un tema importante. Si nosotros somos donantes, hemos hablado con la familia. La familia ha decidido respetar esa última voluntad nuestra para que seamos donantes. Creo que sí lo hemos conversado, Sí. ¿no? Eso es súper esencial. Es esencial. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, que yo tengo que donarle a mi padre o de hermano a hermano? Ya. Es muy importante determinar que tenemos dos tipos de donación. La donación cadavérica, que es la que hemos mencionado, pero también tenemos la donación en vida. La donación en vida tiene una característica esencial. Solo se realiza de familiares de hasta 4º grado de consanguinidad: padres, hijos, hermanos, primos, esposa. Ya. En este proceso se realiza de la misma manera. El donante se realiza todas las pruebas médicas, de salud mental, físicas, de biología molecular, que determinan que después de la extracción de ese órgano no va a tener ningún problema. Porque si evidenciamos que se genera un inconveniente, no es apto para ser donante. De esa manera garantizamos que el resultado va a ser exitoso. El examen es completo tanto a donante como a receptor. En el caso del receptor es igual, hacemos la misma valoración y verificamos si existe la compatibilidad. De no existir, no se autoriza el proceso. Realmente increíble, realmente increíble. Algo que también la gente se preguntará entonces es dirigirse a cualquiera de estas instituciones, como decía usted. ¿Se puede acudir al Ministerio de Salud directamente o al INDOT o qué sé yo, al Hospital Eugenio Espejo, que se me ocurre ahora, en caso de ser afiliado al IES de la Checam? ¿A dónde tendría que dirigirse directamente? Es muy importante decirles, todos donde en el lugar que nosotros estamos tenemos un centro de salud, sea del Seguro Social, sea de Fuerzas Armadas, sea del Ministerio de Salud. Ahí nos van a hacer nuestra primera valoración. Los médicos nos referirán a los hospitales más cercanos
en esos hospitales ratifican la necesidad y cuando dicen realmente usted amerita un trasplante, en ese momento nos envían a los hospitales acreditados por el INDOT para realizar la actividad trasplantológica. ¿Por qué hospitales acreditados? Porque el tema de trasplante es un tema de altísima complejidad, que no se puede realizar en cualquier lugar, que tiene que ser realizada por profesionales capacitados, que han sido validados por el Estado ecuatoriano a través del INDOT para garantizar que el receptor, en este caso la persona que recibe el trasplante, va a recibir calidad, va a recibir el órgano adecuado, va a realizarse bajo los criterios adecuados y vamos a garantizar que su calidad de vida sea como tal calidad de vida por muchísimos años. Entonces, eso implica y al mismo tiempo nos permite desmentir algunas cosas. Primero, poder decir que el tráfico de encontrar personas que le sacan los órganos para otros no es cierto. O sea, no existe el típico que no le durmieron y le sacaron un riñón y se levantó en una tina, porque es como un mito urbano, ¿no? Ese es un mito urbano que a lo mejor le puede sacar el órgano, pero no podemos decir que el órgano que le sacó a él va a servir para la persona que yo considero. Porque tenemos criterios técnicos médicos que determinan. Primera cosa. Segunda cosa, poder decir que los órganos cuando son extraídos tienen un tiempo de vida. Y un tiempo de vida en el que deben ser trasplantados. Te pongo un ejemplo, un hígado desde el momento en el que es extraído del donante cadavérico hasta que sea trasplantado no puede pasar más allá de 4 horas. Entonces eso implica que los mitos de tener banco de órganos tampoco son ciertos. Ya, eso es imposible. Eso es imposible. Con la celeridad del caso. ¿Y cuánto tiempo toma, por ejemplo, si es que yo necesito un riñón? ¿Cuánto tiempo más o menos toma la evaluación, la espera? ¿Es variable? Ya, bueno, un tema importante es cuánto tiempo permanece una persona en la lista de espera para obtener su órgano. Tenemos variabilidad. ¿Y por qué depende esta variabilidad? Porque los órganos dependen de cuántas personas se convierten en donantes. Entonces esto está relacionado de cuántos fallecen, bajo qué características técnicas médicas, pero el promedio que nosotros tenemos como país está entre 18 y 48 meses. ¿Sí? Pero también tenemos que decirles, aunque parezca un lapso muy grande, poder decirles que a nivel mundial solamente el 10% de las personas que están en lista de espera logran obtener su órgano. En el Ecuador nosotros garantizamos que el 18% de los ecuatorianos hoy pueden obtener su órgano. Entonces estamos por sobre la media. ¿Por qué? Porque reiteramos, la solidaridad del ecuatoriano ha evidenciado que podamos ir más allá de lo que nos dicen los datos internacionales. Sí, y a propósito de eso, ¿existe en la cédula? Nunca me he fijado, nunca me he fijado. ¿Existe alguna...? No, en la cédula no existe, existe en la base de datos del registro civil. Entonces cuando nosotros vamos y decimos sí o decimos no, se registra en nuestra base de datos. Cuando la persona fallece, nosotros como INDOT que tenemos acceso a esta base, ingresamos con el número de cédula y sabemos si fue donante o no fue donante. Si fue donante, le decimos a la familia, ha sido un trabajo muy duro, los médicos han hecho lo mejor posible, pero sus familiares donantes le invitamos a respetar esa condición. Si resulta que la decisión fue no ser donante, le informamos que no fue donante y que pueden llevarse el cadáver. Y a veces nos encontramos con ese conflicto, pero debería ser donante. No podemos hacer nada porque el que tomó la decisión fue la persona que falleció. Pero los números de los que hablamos al inicio son súper alentadores, ¿no? Hablan nuevamente de la solidaridad de los ecuatorianos. 92% de los ecuatorianos que han sacado el nuevo formato de cédula, la que tiene ya todas estas medidas de seguridad y obviamente la más moderna, ya han decidido ser donantes. Entonces yo también estoy, porque yo también renové. Es un número realmente alentador. Creo que deberíamos empezar a fomentar quizás en una campaña para que ese 8% también se una, para que sería maravilloso poder contar con esto. Muy bien. ¿Algo más que quisiera acotar, por favor? Quisiera decirles, por favor, que primero los mitos urbanos no los creamos, ¿sí? Segundo, que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante ha permitido un marco jurídico que nos ha permitido, a partir de la expedición de la ley, que no tengamos ningún tipo de reporte de tráfico de órganos, que nos ha permitido decir que no tenemos datos de turismo de trasplantes. Entonces, ¿por qué? Porque esto está penado en la Ley Orgánica de Donación, está penado en el Código Integral vigente, ¿sí? Y está penado en la Constitución. Entonces, tenemos todo un marco jurídico que nos permite hoy saber que ese tipo de prácticas, que a lo mejor se den en otros lugares, en el país no han sido reportadas. Y eso nos garantiza a los ecuatorianos que sí podemos obtener un órgano. Y un tema esencial es volver a decirte, el tráfico y el turismo se da cuando las personas no tienen acceso. Y en el Ecuador, al tener gratuidad, al tener acceso, al tener confidencialidad, al tener equidad, nosotros hemos disminuido porque todos tenemos derecho.
Indudablemente, eso es súper importante, así es que recuerden, una pregunta que se me quedaba, ¿existe un establecimiento designado, o sea, existe una unidad de trasplantes en estas instituciones, ya sea hospitales privados o del IES o de ISFA o de ISPOL, una unidad o se direcciona a un lugar? Es muy importante decir que la actividad trasplantológica se encuentra ubicada dentro de los servicios hospitalarios. Por ejemplo, el tema de trasplante renal se encuentra ubicado dentro del servicio de nefrología, pero el servicio de nefrología tiene su clínica de trasplantes. El servicio de gastroenterología tiene el servicio de trasplante hepático. Y decirles a los ecuatorianos, nosotros tenemos programas de trasplante en el Eugenio Espejo, en el Carlos Andrade Marín, tenemos el tema de trasplante en el Hospital Militar, tenemos hospitales privados como el Luis Bernaza en Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil, el Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca. Y tenemos 22 establecimientos privados que nos ayudan con el tema de trasplantes de córneas. Decirles, hoy tenemos, el Estado nos ha permitido tener en los lugares de mayor capacidad resolutiva la opción de hacer los trasplantes. Que simplemente tengan la confianza de que el Estado trabaja, de que el Ministerio de Salud Pública garantice ese acceso y que el INDOT, como responsable de ejecutar la política, está velando por la salud de cada uno de las personas que ameritan un trasplante. Y dentro de lo que es trasplantes, ¿cuáles requieren menos quizá preparación o menos cuidado posterior? Pues sería bueno por conocer, porque como cuando hablamos de trasplante hablamos de este cambio radical. ¿Cuáles serían quizá los que llevan menos cuidados posteriores? Bueno, es muy importante, como mencionábamos, el trasplante implica el reemplazo de un órgano no funcional por uno funcional. Nosotros, y el tema está dado por la complejidad. Los trasplantes más complicados que realizamos al momento son los trasplantes de hígado. Luego viene el trasplante de riñón. El trasplante menos complicado, no porque no sea difícil, sino porque el seguimiento es mucho más fácil, son los trasplantes de córnea. Eso ha hecho que un sinnúmero de establecimientos de la red complementaria, que son todos los hospitales, todos los centros médicos que no forman parte del sistema público, realicen trasplantes. Nosotros tenemos 22 establecimientos, clínicas de oftalmología que hacen trasplantes de córnea, porque la complejidad es menor. Pero los establecimientos que hacemos trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, que la complejidad es mayor, sí son hospitales de una alta capacidad resolutiva, y esos son 5 en nuestro país. Me decía clínicas privadas, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de córneas, estos supongo deben estar aprobados, registrados y todo dentro del INDOT y del Ministerio de Salud Pública. Todos los establecimientos que van a hacer trasplantes en el país son acreditados por nosotros como INDOT para garantizar que la actividad trasplantológica cumple los requisitos de garantía, de profesionalismo, de seguridad, ¿sí?, de confidencialidad, y saber que la persona que va a ser trasplantada va a tener una calidad de vida adecuada. Ojo entonces con esto, mis queridos mañaneros, hay que estar sumamente claros que tenemos todo el aporte. Estaba revisando también en la web, existe un portal digital. Hoy en día la gran mayoría de ecuatorianos manejamos ya el tema de internet, de las páginas web. Existe una página web direccionada desde el Ministerio de Salud donde está el link, no sé si nos la puede recomendar también para que la gente esté al tanto. Nuestra dirección electrónica es www.donaciontrasplante. En esta página pueden encontrar toda nuestra información, tienen todos los productos de informativos de lo que hace el INDOT, de cómo acceder a la lista de espera, de cómo se hacen los trasplantes y toda la información que permita que toda la comunidad y la colectividad pueda resolver sus dudas. Y si a pesar de eso tienen inquietudes, están nuestras direcciones, están nuestros teléfonos para que ustedes vayan con toda la confianza. Y queremos decirles que estamos trabajando con la colectividad, hemos trabajado con universidades, con sociedades científicas, y durante el último año hemos llegado a más de 1 millón de ecuatorianos en el tema de sensibilización, en el tema de comunicación, en el tema de información. Y las redes sociales, como se ha mencionado, son importantes. Entonces, realmente, gracias. Queremos invitarles a todos, únanse en esta campaña de ser donantes, de que la familia lo sepa y de que sientan que en lo que ha ido de este primer trimestre de este año, 172 trasplantes hemos realizado. Estamos en un proceso de crecimiento. El Ecuador sí puede llegar a solucionar el tema de trasplantes con la solidaridad que tenemos, con todos los integrantes del Sistema Nacional de Trasplante, porque cuando tú tienes un operativo, tienes 60 personas que se mueven. Increíble. Tienes desde la fiscalía, desde la policía, si tienes que moverte o desplazarte, tendrás todas las aerolíneas que te puedan ayudar. Tienes nuestro equipo de laboratorio para el tema de la valoración. Tienes al equipo médico que se desplaza. O sea, es un operativo completo. Sí quisiera profundizar un poquito en eso porque es
realmente un operativo, es un órgano que tiene poco tiempo y que es. tiene que ser llevado con la celeridad del caso, ¿no? Es un proceso, cuando nos llaman y nos dicen, tenemos un paciente que puede ser un probable donante, iniciamos un proceso en el que se hace una certificación de muerte encefálica, en el que cada uno de los médicos verifica que no exista flujo cerebral, que no exista actividad eléctrica, y se firma bajo un certificado y una norma establecida desde el Ministerio de Salud Pública y desde nosotros. En ese momento que se ha certificado la muerte, nosotros hacemos el registro y la verificación con el registro civil de si es donante o no. En el momento en el que nos dicen que es donante, se inicia el operativo. Tomamos muestras de sangre y iniciamos toda la valoración de pruebas para verificar que exista compatibilidad, que no exista ningún tipo de infección o de una enfermedad que pueda afectar al probable receptor. Simultáneamente estamos informando a los probables donantes y a los hospitales que hay una alerta y que los órganos que se pueden asignar van para cualquiera de esos hospitales, para que los equipos médicos estén preparados. Los hospitales hacen el proceso y nos dicen, hemos verificado que estos pacientes pueden ser los beneficios, y les llamamos a los pacientes, estén atentos. Increíble. Simultáneamente planificamos la logística. ¿Cómo vamos a mover? ¿A qué hora se va a hacer la extracción de órganos? ¿Cómo vamos a desplazar los órganos si están en un hospital que no esté acreditado? Por cualquier vía. Entonces todo se calcula. Cuando tenemos los resultados de los exámenes, se hace el tema de ablación y se inicia el tema de trasplantes. Impresionante, le agradecemos muchísimo. ¿Alguna acotación que haya quedado pendiente, doctor? Sí, Gracias por solo decirles, ecuatorianos, gracias por la solidaridad en el tema de trasplantes. 674 ecuatorianos se beneficiaron el año pasado. Decirles gracias a todos quienes forman parte de este sistema integrado de donación, hospitales, profesionales, policía, fuerzas armadas, ¿sí?, bomberos, municipios, fiscalía, registro civil, a todos ellos gracias. Pero sobre todo gracias a todos porque estamos demostrando que el Ecuador es un país solidario. Y decirles que tenemos un Estado que nos permite a nosotros garantizar que aquí no se hacen ningún tipo de prácticas ilegales. Decirles que todos tenemos derecho y acceso a un trasplante porque no lo paga el ciudadano, lo paga el Estado. Y eso garantiza que sí tenemos un tema de salud inclusivo. Y gracias, y les invitamos a que conversen con su familia de ser donantes, para que ellos puedan respetar esa condición. Como tú mencionabas, necesitamos subir ese 8%, de 92 llegar a 100 y disminuir el 8%. Muchísimas gracias, le agradecemos al doctor Rubén Chiriboga, director ejecutivo del INDOT, por haber estado aquí, por haber aportado tanto también al conocimiento de todos. Siempre bienvenido, será un gusto tenerle aquí nuevamente. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctor, muy amable. Hacemos una breve pausa, regresamos con mucho más de Mañana.